Buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con la programación de exposiciones. Vamos a tocar el tema de ensayos de materiales y agregados 2, para lo cual haremos una breve introducción. Sabemos que los materiales en la construcción son muy fundamentales porque constituyen entre el 60 y el 75% del volumen del concreto. Por lo tanto, su presencia influye de manera decisiva en los problemas mecánicos del concreto. Los ensayos en laboratorio son esenciales porque nos permiten caracterizar las propiedades físicas, tanto químicas, de los materiales que estamos utilizando. Entonces, el objetivo principal de estos procedimientos, o sea, de los ensayos, es asegurar que los agregados cumplan los requisitos de calidad y desempeño que están establecidos y que están normados de acuerdo a la norma técnica peruana. El control de calidad de agregados a través de los ensayos es un proceso normado para identificar deficiencias en los materiales antes de su uso. Estos ensayos nos permiten al profesional encargado en la planificación de un proyecto tomar decisiones correctas y que el proyecto sea de calidad, que brinde condiciones de seguridad, eficiencia y obviamente costos adecuados. Bien, muy buenas noches con todos. Siguiendo la exposición, hoy les voy a explicar acerca del ensayo del peso específico y absorción de agregados, tanto para agregados finos como para agregados gruesos, siguiendo las normas técnicas del MTC 205 y la MTC 206. Asimismo, también vamos a mencionar tenemos como referencia normativa para los agregados finos la NTP 400.022 y la NTP 400.021 para agregados gruesos, ¿no? Entonces, en este ensayo es muy importante porque nos permite conocer las características fundamentales del agregado, como su peso específico en diferentes condiciones y su capacidad de absorción de agua. Estos datos son claves para diseñar mezclas de concreto y garantizar la calidad de los materiales que usamos en obra. En cuanto a la finalidad y alcance, este ensayo nos ayuda a conocer la gravedad específica del agregado, que es clave para calcular el volumen ocupado por el mismo en la mezcla. También se utiliza en el diseño de mezclas de concreto, en el cálculo de vacíos y para verificar la calidad de los materiales. Ahora vamos a ver acerca de los equipos y materiales. Para realizar estos ensayos utilizamos diversos equipos y materiales. En el caso del agregado fino, usamos una balanza con capacidad mínima de 1000 gramos y sensibilidad de 0.1 gramo. Y para los agregados gruesos, usamos una balanza mínima de 5000 gramos, una sensibilidad de 0.5 gramos. Hay que tener cuenta. Podemos observar acá en la imagen, ¿no? Que contamos con una balanza de más o menos de una capacidad de 5000 gramos, ¿no? Asimismo, también vamos a ver, ¿no? Una estufa. Acá en la imagen del medio estamos ahí mostrando una estufa que mantiene una temperatura constante de 110 más menos 5 grados centígrados para ambas muestras, ¿no? Para ambos diseños. También contamos con un frasco volumétrico llamado pignómetro de 500 centímetros cúbicos. También contamos con un molde cónico y una varilla metálica para el apisonamiento. Y en cuanto a los materiales para el agregado grueso, es similar, pero en esta ya también debemos contar con una cesta de malla con alambre y un recipiente con apertura
similar. Podemos observar acá en la parte derecha superior en la imagen, vemos la canastilla, ¿no? La cesta de malla. Un depósito con agua para sumergir las muestras, ¿no? Acá detrás de mi persona podemos ver un balde con líquido, también puede ser una tina, ¿no? O algo similar. Un depósito con agua para sumergir la muestra. Tamices, número 4 y número 8. Acá podemos ver un tamiz, ¿no? Que es el número 8. Según el tipo de agregado, ¿no? Que utilicemos, ¿no? Y la estufa, que ya les había mostrado acá en la imagen del medio. Muy bien. Continuando, ahora vamos a explicar, ¿no? Sobre los muestreos, sobre las muestras. Para el agregado fino, seguimos el procedimiento de la norma MTC E201. Mezclamos la muestra, la reducimos por cuarteo y tomamos aproximadamente 1 kilogramo. Sacamos esta muestra a peso constante, la cubrimos con agua por 24 horas y luego la escurrimos, ¿no? Secamos al aire el agregado extendiéndolo y revolviéndolo hasta alcanzar la condición de superficie seca, lo cual se verifica con el molde cónico. Si al retirar el molde el cono se derrumba, ya está listo, ¿no? Acá podemos ver en la imagen donde está el rostro del payasito, ahí podemos ver el cono, todavía está saturada, ¿no? Una vez que se derrumba este conito, entonces podemos decir que ya la muestra está preparada. En cambio, para el agregado grueso, también seleccionamos la muestra según la norma técnica, ¿no? La norma del MTC E201, y lo cual indica que se debe reducir usando el método del ASTM C702, eliminando todo el material que pase por el tamiz número 4. Y si el material tiene muchos finos, utilizamos el tamiz número 8, ¿no? Así nos indica la norma. Entonces, separamos esa fracción para ensayarla como agregado fino. El peso mínimo de la muestra se define según el tamaño máximo nominal del agregado, como se muestra en la tabla, ¿no? Acá. Bien, el procedimiento. Ahora vamos a explicar acerca del procedimiento así rápido. Para el agregado fino, lo que hice fue tomar una muestra de 500 gramos y la coloqué en un frasco. Luego llené el frasco con agua a una temperatura de 20 grados centígrados, temperatura ambiente, hasta alcanzar la marca de 500 centímetros cúbicos. Después agité el frasco manualmente, rodando, invirtiendo y agitando durante 15 a 20 minutos para eliminar todas las burbujas del aire atrapadas, ¿no? Una vez eliminadas las burbujas, ajusté nuevamente el nivel de agua hasta la marca calibrada y registré el peso total del sistema. Luego retiré el agregado, lo sequé en una estufa a 110 grados más o menos, ¿no? Lo dejé enfriar y anoté su peso seco al horno. En el caso del agregado grueso ya también, el procedimiento es un poco más diferente. Primero se seca la muestra a peso constante en la estufa y también a 100 grados, ¿no? Y una vez secada se deja enfriar hasta que esté a temperatura ambiente, aproximadamente unos 50 grados. Después se sumerge completamente en agua durante 24 horas, más o menos. Pasado ese tiempo se retira del agua, se seca superficialmente con un paño absorbente sin quitarle el agua interna y se pesa en condiciones saturadas. Acá podemos ver, ¿no? En la imagen que lo estamos secando después de escurrir el agua. Bien, luego se coloca la muestra en una canasta sumergida en el agua a 23 grados más o menos y se mide su peso sumergido, lo cual nos permitirá calcular su volumen desplazado. Finalmente se vuelve a secar en estufa hasta que llegue al peso constante y se registra ese valor con su masa seca definitivamente. Después de tener estos datos, pasamos a la parte de los cálculos.
Bien, el peso específico de la masa se obtiene dividiendo el peso seco al horno entre el volumen desplazado por el agregado menos su propio volumen. El peso específico saturado con superficie seca se calcula usando el peso de los 500 gramos. El peso específico aparente se toma en cuenta el volumen real del agregado sin la porosidad y la absorción se elimina restando el peso seco al horno del peso saturado, dividiendo entre el peso seco y multiplicando por 100, ¿no? Y para el agregado grueso usamos otras variables. Por ejemplo, la A es el peso seco, B es el peso saturado con superficie seca y C el peso sumergido. Con estos valores calculamos el peso específico de masa, el saturado con superficie seca, el aparente y la absorción con las fórmulas similares, adaptadas a las características del agregado grueso. Una vez que tenemos todos los resultados, elaboramos el informe, ¿no? El reporte de los pesos específicos con una aproximación de 2 decimales, es decir, de 0.01, y el peso seco, saturado o aparente también se debe reportar la absorción con una aproximada de 0.1%. Si en algún caso no se realizó el primer secado del agregado, eso también debe ser claramente indicado en el informe, según la sección 6.2 de la norma. Sobre la precisión y la dispersión del ensayo, la precisión está basada en más de 100 resultados, recopilando por laboratorios que participaron en programas de comparación, ¿no? Y la norma ACTM-C 128 exige un tiempo de saturación de 24 horas, mientras que la norma AASHTO 84 nos permite entre 15 y 19 horas, aunque el tiempo varía. Esto no afecta significativamente la precisión de los resultados. Los datos de precisión indican que para un solo operador la desviación estándar de la densidad saturada con superficie seca es aproximadamente de 9 kilogramos por metro cúbico y entre laboratorios la desviación puede llegar a 23 kilogramos por metro cúbico. En cuanto a la dispersión, no se calcula directamente porque no hay un material estándar de referencia para este método, pero la repetibilidad es aceptada cuando se sigue las normas de manera adecuada. Y con esto concluyo la explicación completa del ensayo de peso específico y absorción de agregados. Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, peso unitario, densidad total, ACTM C29-97, método estándar de ensayo para densidad total, peso unitario y vacíos en los agregados. El peso unitario es el proceso de la unidad de volumen de material a granel en las condiciones de compactación y humedad en que se efectúa el ensayo, expresada en kilogramos por metro cúbico, aunque puede realizarse el ensayo sobre agregado fino y agregado grueso. En ACTM C29 se define la densidad total o bruta bulk density o peso unitario de los agregados como la masa de un volumen unitario de agregado en la cual el volumen incluye el volumen de las partículas individuales y el volumen de vacíos entre las partículas. De forma resumida, el peso unitario consiste en determinar la densidad total como el resultado de dividir la masa de un agregado en estado seco en un determinado nivel de consolidación o compactación y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos de aire entre partículas y los de absorción y se expresa en libras por pie cúbico o kilogramos por metro cúbico. Los resultados obtenidos en este ensayo son necesarios para el proporcionamiento de mezclas de concreto hidráulico y para conversiones masa-volumen en la aceptación de materiales en la obra. El término común
en nuestro medio, con el cual se denomina la densidad total en agregados, es la determinación del peso volumétrico, sueltos y varillado del agregado, y se abrevian PVS y PVB, respectivamente. El procedimiento de este ensayo consiste en que, en base al tamaño máximo nominal del agregado, se selecciona el volumen mínimo apropiado del molde a utilizar para determinar el peso unitario. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de los agregados sueltos. Los agregados sueltos son materiales granulares, como es la arena o la grava o la piedra triturada, que se encuentran en un estado no compactado, es decir, sus partículas están dispuestas de manera natural sin aplicar ningún tipo de consolidación o apisonamiento. Esto lo podemos encontrar en cualquier cantera o en algún lugar donde se va a ejecutar un proyecto, de los cuales es necesario hacer el ensayo de este tipo de materiales. Sus características son, los agregados pueden ser sueltos o pueden ser finos, lo que llamamos comúnmente en la construcción las arenas o la grava. La medición de su peso unitario es fundamental para el diseño de las mezclas de concreto, porque nos permiten estimar cantidades de material necesario. Es importante mencionar la influencia del tipo de material del cual es proveniente estos agregados. Podemos encontrar agregados de acuerdo a su tipo de roca y su densidad, agregados que de acuerdo a su origen tienen diferentes características para su evaluación. La granulometría y la distribución de tamaños tiene que ver bastante con el acomodamiento del material. Por tanto, en un mismo volumen podemos tener mayor cantidad de material, y esto hace que el peso específico varíe. Obviamente, las formas y la textura de las partículas también son importantes porque influyen bastante en su peso específico. Podemos ver materiales de diferentes texturas, como pueden ser, por ejemplo, la roca, el agregado chancado, son angulares que hacen que tenga espacios vacíos. También tenemos los subangulares o los redondeados, ¿no? Estos permiten el acomodamiento o la diferencia en la distribución de las partículas en un volumen determinado. Y obviamente la porosidad y la absorción, que también son importantes para este tipo de ensayos. Es importante la evaluación de estos ensayos porque el material suelto son aquellos que no han sido compactados ni apisonados y cuya masa unitaria se define con fines de control de calidad, con fines de diseño de mezcla y para determinar sus porcentajes de vacíos. Es importante mencionar la segregación en este tipo de material, porque al material encontrarse suelto, ocurre la segregación, que puede ser por gravedad y puede variar su conformación de su estructura de un volumen de material. Entonces es fundamental conocer su segregación y evitarlo, más que todo. Para evitar la segregación debemos hacer una mezcla homogénea del material para que no tengamos valores con error y que nuestros ensayos nos den unos resultados lo más acertado o lo que más se asemeja a la realidad. ¿Cómo realizamos estos ensayos? Es importante definir primero el material
a hacer estudio. Entonces, primero seleccionamos una cantidad determinada de material en una superficie limpia, nivelada, y hacemos una mezcla homogénea con una pala que tiene que ser 3 vueltas del mismo material, echando una pala sobre otra en forma cónica. Posteriormente se cuartea, se divide este volumen de muestra en 4 partes iguales, y de las cuales seleccionamos 2/4 que están distribuidos diagonalmente opuestas para llenar nuestro recipiente. Un recipiente que previamente tiene que ser pesado, con una balanza previamente también calibrada. Entonces hacemos el llenado, no ejercemos ningún tipo de compactación, solamente nivelamos con la varilla nuestro recipiente hasta el ras. Este procedimiento se llama el enrasado, y luego hacemos el peso respectivo del recipiente con el contenido del material. Posteriormente hacemos los cálculos necesarios. Acá tenemos la fórmula del peso unitario, que es el peso específico del agregado seco suelto, que nos va a dar en un valor de kilogramos por metro cuadrado. Para ello consideramos el peso del recipiente más el peso del material en kilogramos, menos el peso del recipiente vacío. Todo esto dividido sobre el volumen en litros del recipiente y multiplicado por un factor de 1000 para poder alcanzar el peso específico del agregado seco y suelto. Esto nos da en unidades de kilogramos por metro cúbico. Entonces, podemos concluir mencionando que el peso unitario es una propiedad física de gran importancia en la dosificación de agregados. Los pesos unitarios sueltos y compactados nos permiten desarrollar un mejor diseño de la mezcla. Concluimos también que los pesos compactados son mayores a los pesos específicos sueltos, porque contiene mucho más material en un determinado volumen, ¿no? Esto como resultado de la compactación. Los ensayos en laboratorio son de gran importancia, pues disminuyen el margen de error al momento de realizar trabajos en campo, pues se tiene seguridad en los materiales a utilizar para los agregados que se desean mezclar. Eso conlleva la ejecución de un proyecto de infraestructura exitoso, con decisiones adecuadas y material óptimo. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el peso unitario compactado. El peso unitario compactado es la relación entre la masa de un material y el volumen que ocupa después de ser compactado. Es fundamental para el diseño de mezclas de concreto y mortero, ya que influye en la dosificación de materiales y en las propiedades mecánicas del producto final. También tenemos lo que son las normas técnicas relevantes, como son la norma técnica peruana, la 40017. Esta norma técnica peruana establece la determinación de la densidad de la masa del agregado en condición suelto o compactado, y calcula los vacíos entre partículas en agregados finos, gruesos o mezcla de ambos basados en la misma determinación. Este método de ensayo es aplicable a los agregados que no excedan los 125 milímetros como tamaño nominal máximo. También tenemos lo que es la norma técnica peruana 339.137, que esta aplica para la determinación del peso unitario de suelos. Asimismo, tenemos lo que es la ASTM, la C29 y la C29M. Esta es una norma internacional equivalente que detalla los procedimientos para determinar el peso unitario y los vacíos en los agregados. Bien, los procedimientos para determinar el peso unitario compactado. Primero se usa un cucharón para llenar el recipiente con el agregado hasta un tercio de la altura del recipiente. Cuando se llega a esa altura, con una varilla compactadora se dan 25 golpes distribuidos en forma espiral de adentro hacia afuera. Luego esto se repite cada vez que se llega a la siguiente tercera parte, ¿no? Cuando el recipiente está lleno, se procura compactar el agregado mientras haya exceso de agregado en el recipiente, ¿no? Y por último, luego de compactar por última vez,
se tiene que echar el exceso de los bordes del recipiente. Bien, el cálculo. eh, Bien, yo les voy a explicar el cálculo con un ejemplo, con los datos obtenidos de agregados extraídos de la cantera Kansas, en este caso agregado grueso, y vamos a tener en consideración el porcentaje de humedad del agregado grueso es del 0.525%. También tenemos las fórmulas, lo que es para el peso unitario compactado y la fórmula para calcular el peso unitario compactado seco, ¿no? Bien, este agregado grueso, se hicieron dos muestreos. En la primera muestra, el peso unitario compactado del peso del recipiente con el material nos da un 28.15 menos el peso del recipiente vacío, que es 5.31, sobre el volumen del recipiente, que es 0.0145, ¿no? Que esto nos estaría dando un total de 1575.17 kilogramos metros cúbicos, ¿no? En una segunda muestra, nos arrojó el peso del recipiente con material 28.63, menos el peso del recipiente vacío, que viene a ser lo mismo, 5.31 sobre el volumen del recipiente, ¿no? 0.0145. Esto nos estaría arrojando 1608.28 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Bien, de ambas muestras se saca un promedio, y el promedio está dado sobre la suma de las muestras entre dos, ¿no? Entonces, esto nos estaría arrojando un total de 1591.73 kilogramos metros cúbicos. Luego pasamos a calcular el peso unitario compactado seco. Esta da la fórmula del peso total del material sobre el volumen total del material, ¿no? Y esto nos estaría arrojando en 1583.41 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Bien, el peso unitario compactado del agregado grueso es de 1583.41 kilogramos metros cúbicos. La norma técnica peruana, la 400.017, indica que desde 1600 kilogramos metros cúbicos a 1900 kilogramos metros cúbicos es lo ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, este ejemplo no estaría cumpliendo con la norma, ¿no? Bueno, solo es un ejemplo, ¿no? Para explicarles, ¿no? Cómo se hace el cálculo. Bien, continuando, también tenemos lo que son factores que afectan el peso unitario compactado. Tenemos 4 factores relevantes. La primera es la granulometría, que viene a ser la distribución del tamaño de las partículas, que influye en la densidad del material. También tenemos la forma y textura de las partículas. Partículas angulares y rugosas tienden a tener un mayor peso compactado. También tenemos el contenido de humedad. La presencia de agua puede afectar la compactación, por ende el peso unitario, ¿no? Y por último tenemos el método de compactación. La energía y la técnica aplicada durante la compactación influyen directamente en el resultado. Bien, también tenemos lo que son aplicaciones del peso unitario compactado. Se puede aplicar en diseño de mezclas de concreto, que permite calcular la cantidad de agregados necesarios para obtener la resistencia deseada. Control de calidad. Verifica la uniformidad y la consistencia de los materiales utilizados. Asimismo, la evaluación de capacidad portante de suelos, que ayuda a determinar la idoneidad del suelo para soportar estructuras. Bien, para finalizar, en conclusión, el peso unitario compactado no solo es un parámetro numérico más, sino una herramienta esencial para entender el comportamiento real de los agregados en estado de obra. Su correcta determinación permite optimizar la dosificación de mezclas, mejorar el aprovechamiento de materiales y asegurar la calidad estructural del concreto o mortero. Además, conocer la diferencia entre estado suelto y compactado permite tomar decisiones técnicas más acertadas durante el almacenamiento, transporte y uso de los materiales en el campo de la construcción. Gracias, le voy a dar el pase a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Continuando la exposición, contenido de humedad en el agregado. Los objetivos del contenido de humedad en los agregados son fundamentales para garantizar la calidad y el rendimiento de los materiales en la construcción, especialmente en el hormigón. Absorción humedad
Otras dos propiedades que dependen directamente de la porosidad en los agregados son la capacidad absorbente del agua y la humedad. Los poros extremos de los agregados pueden tener humedad a algún grado que depende de la capacidad absorbente de las partículas, es decir, la cantidad y tamaño de los poros. Los agregados en contacto con el agua retienen bastante humedad en la superficie de las partículas, especialmente la arena. La norma limita la absorción del agregado grueso al 4%, dado que el contenido de humedad en el agregado depende de las condiciones climáticas y es necesario medir con frecuencia su cuantía. Control de calidad. Asegurar propiedades del hormigón. Un contenido de humedad adecuado en los agregados es esencial para lograr la resistencia y durabilidad del hormigón. Prevención del defecto. En un exceso o defecto de humedad puede causar problemas como la segregación o el agrietamiento del hormigón. Como tenemos tipos de arena fina utilizada para los acabados, arena media que utilizamos para los morteros de ladrillo, y arena gruesa utilizando para las propiedades del concreto, para los armados de la estructura en concreto. Acá llevamos la optimización de mezcla. Optimización de las mezclas, ajustes y proporciones. Conocer el contenido de humedad permite ajustar las proporciones de agua en la mezcla del hormigón, asegurando la consistencia y trabajabilidad deseada. Eficiencia en el proceso de la construcción. La eficiencia del proceso de construcción. Reducción de costos. Un control adecuado del contenido de humedad puede reducir el desperdicio de material y optimizando el uso de recursos. Seguridad estructural. Evitar fallos estructurales. Un contenido de humedad inadecuado en los agregados puede comprometer la integridad estructural del hormigón, aumentando el riesgo de fallos. Mejorar tiempo de secados. Al entender el contenido de humedad, se pueden planificar mejor los tiempos de secado y curado del hormigón. Sostenibilidad. Minimización de desperdicios. Mantener un contenido de humedad correcto ayuda a reducir el impacto ambiental al minimizar el uso excesivo del agua y materiales. Temperatura y tiempo de secado. Generalmente los hornos para secar materiales de construcción operan entre 60 y 120, sin embargo algunos procesos pueden requerir temperaturas más altas. Tiempo de secado. El tiempo puede variar significativamente del hormigón, puede tardar entre 24 horas o varios días dependiendo del grosor y la humedad inicial. Humedad inicial. Material más húmedo requieren más tiempo. Circulación del aire. Un mejor flujo de aire acelera el proceso. Cumplimiento normativo. Regulaciones de calidad. Muchos estándares de construcción exigen un control riguroso del contenido de humedad en los agregados para garantizar la calidad del producto final. Norma técnica peruana NTP. NTP 400.001. Esta norma establece los métodos de ensayo para determinar la humedad en los agregados, asegurando que se cumplan los estándares de calidad necesarios. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. Este reglamento incluye disposiciones sobre la calidad de los materiales, incluyendo los agregados a su contenido de humedad, que son críticos para la durabilidad y resistencia de las estructuras. Normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC. Estas normas pueden incluir especificaciones para el contenido de humedad en agregado utilizando en obras de infraestructura vial. Normativas estándares ACTM C566. Método de prueba para determinar el contenido de humedad en los agregados. ASTO
T255, método de determinación del contenido de humedad en los agregados. La fórmula general para calcular el porcentaje del contenido de la humedad en un material es: método para obtener los pesos. Peso húmedo, pesar la muestra antes de secar. Peso seco, seca la muestra en un horno u otros dispositivos adecuados hasta que no quede más humedad y luego volver a pesar. La determinación es peso húmedo menos peso seco entre peso húmedo por 100. Supongamos que pesa una muestra de material húmedo, en su peso es de 50 gramos, luego la secas hasta que no quede más agua y su peso seco es de 40 gramos. La fórmula seria es 50 menos 40 por 50 gramos por 100 igual 20%, por lo tanto el contenido de humedad del material es de 20%. Referencias, estas son las referencias que se han producido en todo este material y ahí queda. Gracias. Compañeros docentes, buenos días. Vamos a continuar con la exposición en método de ensayo para contenido de humedad total de los agregados. El objetivo de este ensayo es establecer procedimientos para determinar el porcentaje total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino y grueso. La finalidad son las partículas más grandes de agregado grueso, especialmente que superiores a 50 milímetros, y requerirán de más tiempo de secado para que la humedad se desplace del interior de la partícula hasta la superficie. La humedad evaporable incluye la humedad superficial y la contenida en los poros de agregados, pero no considera el agua que se combina químicamente en los minerales de algunos agregados que son susceptibles de evaporación, por lo que está incluido en el porcentaje determinado por este método. Según la norma técnica peruana, la 339.185, donde nos indica del método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por secado. Ahí tenemos los equipos que vamos a necesitar para hacer los ensayos, ¿no? La balanza con sensibilidad del 0,1% del peso de prueba en cualquier punto dentro del rango de uso, dentro de cualquier intervalo igual al 10% de la capacidad de la balanza. La indicación del peso deberá tener una precisión dentro del 0,1% del rango indicado. La fuente de calor, un horno ventilado capaz de mantener la temperatura alrededor de la muestra 110 grados centígrados, más o menos al 5 grados Celsius, cuando no se requiera un control muy preciso de la temperatura. Otras fuentes de calor pueden usarse, tales como una plancha o cocina eléctrica o a gas, lámparas caloríficas eléctricas o un horno microondas ventilado. Recipiente para la muestra, un envase que no sea afectado por el calor y con suficiente capacidad para contener la muestra sin peligro de derramarse. Tendrá la forma conveniente para que el espesor de la muestra no exceda 1/5 de la menor dimensión lateral. La muestra. El muestreo se efectuará de acuerdo con el método del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la E201, con excepción del tamaño de la muestra. Deberá disponerse de una muestra representativa del contenido de humedad de la fuente de abastecimiento que está evaluándose, con una masa no menor de la cantidad indicada. Ahí, como podemos ver, tenemos la tabla de tamaño máximo nominal de agregado en milímetros, pulgadas. También tenemos la masa mínima de la muestra de agregados de peso
normal en kilogramos. Procedimientos. Determinar la masa de la muestra con una presión del 0,1%. El otro procedimiento sería secar la muestra en el recipiente por medio de la fuente de calor elegida, teniendo cuidado de evitar la pérdida de partículas. Un secado muy rápido puede causar que exploten algunas partículas, resultando en pérdida de partículas. Cuando se use una plancha o cocina, el secado puede acelerarse mediante el siguiente procedimiento: añadir suficiente alcohol anhidro hasta cubrir la muestra húmeda, revolver y permitir que el material suspendido se asiente. La muestra estará suficientemente seca cuando la aplicación de calor adicional cause o pueda causar menos de 0,1% de pérdida adicional de masa. Determinar la masa de la muestra seca con una aproximación de 0,1% después de que se haya secado y enfriado lo suficiente para no dañar la balanza. Método de ensayo normalizado para medir el contenido total de humedad evaporable en agregados mediante secado. ASTM, la C566 y la norma técnica peruana 339.185. Este ensayo tuvo por finalidad determinar el porcentaje de humedad evaporable en una muestra de agregado fino y grueso por secado. El contenido de humedad total evaporable se calcula según la siguiente fórmula. Tenemos ahí P igual a W menos D sobre D por 100, donde P es el contenido de humedad evaporable en porcentaje. La W es la masa original de la muestra en gramos. D es la masa seca de la muestra en gramos. La cantidad de material fino que pasa por el tamiz número 200, según el Ministerio de Transporte y Comunicación, la E202-2000, según ASTM, la C117 y la norma técnica peruana 400.019. Este ensayo tuvo por finalidad determinar la cantidad de material fino que pasa el tamiz de 75 milímetros número 200 en un agregado fino. Durante el ensayo se separaron de la superficie del agregado por lavado las partículas que pasan el tamiz de 75 milímetros en la malla número 200, tales como arcillas, agregados muy finos y materiales solubles en el agua. La cantidad de material que pasa en el tamiz de 75 milímetros en la malla número 200 por lavado se calcula según la siguiente fórmula, y a continuación mi compañero les dará un poco más de... Y bueno, docente, continuando con la exposición, hablaremos sobre el pasante de la malla 200. Según el manual del MTC, le corresponde el ensayo de cantidad de material fino que pasa el tamiz el tamiz de 75 micrómetros o el tamiz número 200, ¿no? Y esto por lavado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Es determinar por lavado la cantidad de material fino que pasa por este tamiz. En la finalidad y alcance nos habla, ¿no?, de que es mejor hacerlo este ensayo por lavado, ya que da un resultado más preciso que un tamizado en seco. El material fino se usa como dato complementario en otros ensayos. Si se obtiene mucho material fino, debe revisarse si el agregado está en malas condiciones o si hubo fallas en el lavado. Algunos equipos y materiales que necesitamos para este ensayo es una balanza con una sensibilidad de 0.1% al peso de la muestra, una estufa que sea capaz de mantener una temperatura constante y uniforme de 110 más menos 5 grados Celsius, los tamices número 200, ¿no?, un recipiente que nos ayude con el pesaje y con el lavado. Bueno, en cuanto a la muestra, según la norma necesitamos una muestra mínima de 300 gramos. Esto va a depender del tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Pero mínimamente deben ser 300 gramos. El procedimiento, ¿no? Podemos trabajar este ensayo sobre material fino o agregado grueso. El material fino pasante en la malla 3/8 o el retenido o el grueso no retenido en la malla 3/8. Lo primero que hacemos en este ensayo es hacer un cuarteo del material. En la imagen izquierda vemos, ¿no?, se reparten en 4 partes iguales y se cogen las 2
partes opuestamente, diagonalmente opuestas. Este procedimiento se debe repetir tantas veces hasta obtener la cantidad de muestra que se necesite. Procedemos al pesaje de la muestra, como les mencioné, es mínimo 300 gramos. Lo secamos este material. Este es el primer valor que nos va a ayudar en el cálculo para obtener el porcentaje que pase al tamiz número 200. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Secamos la muestra, lo pesamos, ¿no? Este peso es el que nos va a ayudar en el cálculo. Posteriormente a eso, la muestra seca, ya lo lavamos, ¿no? Sumergimos totalmente la muestra en el agua y hacemos sacudimos el material ligeramente hasta lograr que las partículas finas entren en suspensión. Las volteamos sobre el tamiz y así logramos eliminarlas, ¿no? Este procedimiento se realiza tantas veces sea necesario hasta que logremos que el agua tenga una coloración clara. En la imagen izquierda vemos ya el material limpio, ¿no? El agua que lo acompaña tiene una coloración ya transparente y procedemos con el secado de la muestra, ¿no? Y luego con el pesado de esto. Este es el segundo valor que nos va a ayudar en nuestro cálculo, ¿no? Un peso de la muestra seca antes del lavado y este es un peso de la muestra seca después del lavado. Cálculos. Con estos dos pesos lo que hacemos es restar, ¿no? el peso de la muestra antes del lavado menos el peso de la muestra después del lavado sobre el peso de la muestra antes del lavado, ¿no? O el peso de la muestra original en gramos. Multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje de material que pasa el tamiz 200. En los cuadros de precisión y dispersión nos hablan sobre algunos rangos que deben, los resultados que se realicen de un mismo material, ya sea por el mismo operador o en diferentes laboratorios, deben variar, deben tener un rango aceptable en los resultados, ¿no? Entonces estos cuadros nos muestran esos rangos si se hacen en un mismo laboratorio o en varios laboratorios. Bueno, ¿cuál es la importancia de este ensayo? Nos ayudan en lo que es el control de calidad de los agregados, ya que garantizan que los agregados cumplan con los límites establecidos para la cantidad de finos. Mucho material fino no es bueno en los agregados. Prevención de fallas estructurales. El exceso de material fino, especialmente del tipo arcilloso, puede reducir la adherencia entre el cemento y los agregados, afectando la resistencia del concreto y el asfalto, ¿no? Al ser fino, estas partículas crean una barrera física, evitando que el cemento reaccione adecuadamente con el agua, ¿no? Afectando su adherencia. Si hay mucha cantidad de finos, habrá una porción de cemento que no podrá hidratarse, ¿no? Y esto se traduce en sus reacciones y causan fisuras en el concreto. Otra importancia es mejor desempeño del concreto o asfalto, ¿no? Una cantidad controlada de finos mejora la trabajabilidad, pero en exceso puede requerir más agua o más cemento, reduciendo la durabilidad. En resumen, ingeniero, los ensayos que mencionó mi grupo, como es el peso específico, peso unitario suelto, compactado, el contenido de humedad, este último el porcentaje de material que pasa el tamiz 200, al igual que los otros ensayos expuestos por los anteriores grupos, son fundamentales, ¿no? Para evaluar la calidad y el comportamiento de los agregados en obra. Estos parámetros influyen directamente en la resistencia, en la durabilidad, en la estabilidad de las mezclas, ¿no? Utilizadas en la construcción. Estas son las referencias que hemos usado para la elaboración del trabajo. Eso sería todo, docentes. Muchas gracias.